Estoy frente a una audiencia más inteligente. Muchos de ustedes son estudiantes de secundaria, estudiantes en la universidad, algunos de ustedes ya son profesionales. Entonces, tengo el deber de hacer algo que pueda satisfacer sus expectativas. Menos mal que cuento con los recursos espirituales que el Señor nos ha dado para conversar con ustedes en base a la Biblia. Algunas se preguntarán, ¿por qué se predica y se enseña en los grupos familiares, o sea, en las casas? Y los que ya están trabajando en los grupos saben algunas de esas respuestas. Hoy vamos a hablar acerca del fundamento bíblico. En Hechos capítulo 2, si ustedes pueden abrir, no sé cuántos trajeron su Biblia o tienen la Biblia virtual, pero abren el libro de los Hechos capítulo 2. Aquí hay la descripción de una hermosa comunidad, de una vida tan agradable, digna de imitar de la iglesia original. Capítulo 2 de Hechos, comenzando con el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, no a unas cuantas, sino a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos, no algunos, digan todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Estaban juntos y tenían en común todas, digan todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos, digan a todos, según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día, diga cada día, en el templo. ¿Qué más? Y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. ¿Qué hacían? Comían con alegría. ¿Qué más? Y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué tremenda iglesia! ¡Qué vida tan agradable que llevaba esta iglesia! En el capítulo 5 de Hechos, versículo 42, es el versículo central y el versículo que describe el modelo, la forma como esta iglesia se desenvolvía y se desarrollaba. Dice, lean conmigo el versículo 42, el del capítulo 5. Dice, y todos los días, dígalo fuerte, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A ver, una vez más, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora cierren su Biblia. Ahora, ¿cuál de los grupos es más inteligente? De memoria, a ver. A ver este grupo, 1, 2 y 3. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ya les ayudé, ¿eh? A ver, este grupo que es más numeroso, 1, 2 y 3. Y todos los días. ¿No cesaban de qué? Ahora todos, levantando la mano derecha, ¿eh? Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén.
Habla de todos, repite continuamente esto de todos, que quiere decir que esa iglesia era bien unida y hacía todo o hacían todos juntos. Nadie estaba separado, de espaldas, ajeno, indiferente, sino todos. ¿Y sabe quién es el que les unía? Era el Espíritu Santo. Y nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios en su vida? Ahora, si tenemos el Espíritu de Dios, igualmente podemos también estar unidos en todo lo que podemos hacer. Entonces, nuestro tema para esta noche es la iglesia en las casas. ¿Bien? Y toda enseñanza tiene sus objetivos. ¿Qué quiero lograr con esta enseñanza? Primero, conocer la importancia de las casas en el crecimiento de la iglesia. Segundo, conocer el ministerio de Jesús por las casas o en las casas. Y tercero, como una conclusión y respuesta a la enseñanza, consagrar nuestras casas para la obra de Dios. Digan amén. ¿Pueden consagrar sus casas para la obra de Dios? ¡Qué bueno! Las casas han desempeñado un papel importante en la predicación del Evangelio. Muchas iglesias que ahora existen comenzaron en casas, como una reunión familiar, una reunión de vecinos y una reunión de amigos. Por ejemplo, algún hermano interesado en la evangelización de sus familiares, de sus vecinos y amigos, ofrecía su casa para empezar una reunión de predicación, de enseñanza bíblica, de oración o de escuela dominical con los niños. Digan amén. La historia de la iglesia, escuchen, esto ya se refiere a la iglesia La Hermosa. La historia de la iglesia La Hermosa dice también que esta iglesia comenzó en una casa y allí se desarrolló hasta la compra de la propiedad anterior que está frente a Inca Kola. Y las iglesias que en la actualidad emplean este sistema de grupos familiares han rescatado este valioso principio que ha sido ignorado o olvidado por muchos años y por muchas iglesias. Una de las razones por qué muchas iglesias no crecen es porque no entienden este trabajo con los grupos familiares o la predicación, la evangelización, la enseñanza y la oración en las casas. Por eso es importante que veamos el fundamento bíblico. Y la primera cosa que encontramos es el ministerio de Jesús en las casas. El Señor Jesús desarrolló su ministerio casi el 95% en las casas. Él no contaba con un templo ni se preocupó por la compra de un terreno y la construcción de un templo. Pero ese no le limitó, no le debilitó, no le quitó el ánimo de hacer su ministerio. Por ejemplo, él predicó muchos de sus mensajes en las casas. En Marcos 2, 1 y 2 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba. ¿Dónde estaba? ¿No sale aquí? ¿No? ¿Qué pasó? Y se oyó que estaba en casa. A ver si la pastora Patricia monitorea eso. Queremos que salga en la pantalla los versículos y todo, de modo que entendamos. Dice, se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Segundo, Jesús enseñó
muchas de sus enseñanzas en las casas. En Marcos 13:36 en adelante dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, en este caso Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Qué bueno, ¿cuántos de ustedes son los hijos del reino de Dios? Y otros son hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que sirven de tropiezo. ¿Saben quiénes son los que sirven de tropiezo? Los que viven en el pecado, los que practican toda clase de vicios. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, a ver, agárrense el oído o los oídos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor estaba diciendo. Esta enseñanza es magistral, me gustaría desglosarlo, pero por falta de tiempo no lo voy a hacer. Enseñó en una casa y toda la gente estaba perpleja escuchándole a Jesús. Así que Jesús predicó en las casas, digan, predicó en las casas, enseñó en las casas, usó casas para dar instrucciones a sus discípulos de manera más cercana, al grupo más inmediato. En Marcos 7, 17 al 23 dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola de la cizaña y el trigo. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo... no es de la parábola de la cizaña. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Digan, haciendo limpios todos los alimentos. Díganlo con más ánimo, haciendo limpios al chancho, al cuy, al pato, a la gallina, todos los alimentos. ¿Dónde está mi amigo adventista que dice hay alimentos inmundos? Que me dice que el chancho es inmundo. Era en el pasado, era para el pueblo judío, pero Jesús hizo limpios todos los alimentos. ¿Aprendieron algo? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿dónde están almacenadas? ¿De dónde salen? Del corazón del hombre, que es más temible, más perverso. Salen de dentro y contaminan al hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, hablando ya del divorcio: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que no hay adulterio para el cristiano. No hay divorcio.
No vaya a pensar alguien casado, me separo y me divorcio y vuelvo a casarme. No hay, señores, divorcio. Jesús estaba enseñando ¿dónde? En una casa. Así que Jesús predicó en las casas, enseñó en las casas, dio instrucciones en las casas y muchas de sus sanidades y milagros los realizó en casas. Por ejemplo, resucitó a la hija de Jairo. Digan conmigo, resucitó a la hija de Jairo. Eso está en Mateo 9, 23 al 25. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Siempre hay gente burladora. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, así que resucitó la niña. Digan amén, digan gloria a Dios. Ese es un gran milagro, ¿qué les parece? Sanó a la suegra de Pedro en su propia casa, en Mateo 8, 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias. Digan amén, gloria a Dios. Sanó a un paralítico en la casa en Capernaum. Sanó a un hidrópico, según Lucas 14, 1 al 4. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, o sea, con la cabeza crecida, lleno de agua. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Amén. Entonces Jesús hizo muchas de sus sanidades y de sus milagros en las casas. Pronunció perdón de pecados en las casas. Por ejemplo, al paralítico que los 4 amigos lo llevaron, según Marcos 2, 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Digan, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de la casa de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde dijo eso? ¿Dónde? En una casa. También a una mujer pecadora, según Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué linda noticia. Digan, qué hermosa noticia. El Señor te puede perdonar. Puedes decirle al que está sentado a tu lado: también a ti el Señor te puede perdonar. Quisieras escuchar esta linda noticia, que el Señor perdona todo pecado. Jesús comió y disfrutó de compañerismo en casas.
Por ejemplo, en la casa de Leví, según Marcos 2, 13 al 17. A ver, presten atención porque todo esto es con base bíblica. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví o Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no necesitan o no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Dónde estaba diciendo eso? ¿Alguna vez quisiera que Jesús entre a tu casa? Que haga todas estas lindas obras en tu casa. En Lucas 5, 29 dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Celebró la Pascua con sus discípulos en la casa de cierto hombre. En Mateo 26, 17 y 18 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua o la Santa Cena? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decídele: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Si alguna vez el Señor le dijera eso, ¿qué haría usted? ¿Podría permitirle a Jesús celebrar la cena en su casa? ¿O no les veo con mucho ánimo? ¿Cuántos de ustedes podían sentirse tan dichosos de recibir a Jesús en su casa? En Betania, en casa de Simón el leproso, dice Marcos 14:3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su casa. ¡Qué tremendo! Comiendo con publicanos, comiendo con leprosos, gente despreciada, gente marginada, gente desechada. Este gran personaje, este hombre tan santo y tan puro, pero esto lo hacía con el propósito de ayudar a esa gente pecadora a cambiar su vida. Igual en la casa de un fariseo, según Lucas 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. En casa de sus amigos Lázaro, Marta y María en Betania, San Juan 12:1 y 2, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Qué quiero decirle con todo eso? Que Jesús desarrolló su ministerio preferiblemente o principalmente en las casas. Y muchas de esas casas fueron tan bendecidas. Vieron allí al Hijo de Dios entre ellos, entre la familia. Muchos fueron sanados, liberados, gente endemoniada. Jesús llevó bendición tras bendición a las casas. Digan gloria a Dios. Diga, a ver, levante su mano y diga: yo también quisiera que Jesús haga muchas de estas cosas en mi casa. Jesús, diga: Jesús, bienvenido a mi casa.
Amén. Gloria a Dios. No tengo tiempo para darles mayores datos porque este es abundante. En segundo lugar, el ministerio de los apóstoles en las casas. Cuando Jesús envió a los 12, luego a los 70 les envió a las casas de las comunidades y aldeas, diciéndoles: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. En Mateo capítulo 10, versículos 11 al 13, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Lucas 10:1, y después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa, y posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Estaba dándoles instrucciones. Les envió a predicar el evangelio de 2 en 2, primeramente a sus discípulos y después a los 70. Jesús era muy ordenado. Digan: Jesús era muy ordenado. Jesús era bien organizado. Digan: bien organizado. Jesús era muy estratégico. Digan: muy estratégico. Jesús era muy respetuoso de las casas, de las familias. Y entonces dentro de su orden dice: ustedes van a llevar paz a las casas. No vayan a olvidar el saludo necesario. Aprendan a saludar. Muchos de nuestros jóvenes ahora no saludan. Muchos estudiantes de primaria no saludan. Muchos estudiantes de secundaria ya no saludan. No sé cómo será de los estudiantes de la universidad. ¿Saludan todavía o ya no? Saluden. Lleven paz, diga: lleven paz. Lleven ese amor fraternal de saludo. Y al entrar a la casa, digan: al entrar a la casa, perseveren allí, permanezcan allí, alojados y comiendo en esa casa. No se pasen de casa en casa, porque eso de ir de casa en casa es ser desordenado. Eso de ir de iglesia en iglesia escuchando una y otra cosa es desordenado. El evangelio no es desorden, el evangelio es orden. ¿Me está escuchando? Por allí muchachos, allí con sus inquietudes, no, por allá tocan bonito, por allá se ponen minifalda, por allá bailan, por allá danzan, vamos por aquí y cosas por el estilo. No, ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es orden, es sujeción, es obediencia. Sujetaos, digan: sujetaos a vuestros pastores. Digan: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ese es el evangelio de Jesús. Amén. Esa es una yapita. Ahora, ¿qué tendrían que hacer en las casas? Predicar el evangelio. Mateo 10:7 dice: yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Tenían que seguir el mismo modelo de Jesús. Predicar el evangelio, ejercer autoridad sobre los espíritus inmundos. ¡Qué tremendo! En Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanad enfermos, diga sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis y de gracia, y dad de gracia. Amén. Mira qué bendición, qué honra, qué distinción, qué privilegio. Aquellos que llevan la palabra a las casas pueden echar fuera demonios, pueden limpiar leprosos, pueden sanar enfermos, hasta resucitar muertos. Diga gloria a Dios. Eso no hace cualquiera. Eso hace aquel que es enviado por el Señor, llamado por el Señor con este hermoso ministerio en las casas. En Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En Lucas 9:1, y habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar todas las enfermedades. Amén. En las casas tenían que sanar a los enfermos, según Mateo 10:1, que ya hemos leído. También resucitar muertos. ¡Qué bendición! Los discípulos tuvieron resultados espectaculares en su ministerio en las casas. Muchas personas oyeron el Evangelio, los enfermos recibieron sanidad y los endemoniados fueron liberados. ¿Dónde? ¿Dónde? En las casas. Marcos 6:12 y 13 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Dónde hacían eso? En las casas. En Lucas 9:6, y saliendo pasaban por todas las ciudades anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y en 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban tan felices. ¿Saben que los que predican el Evangelio son las personas más dichosas, felices, llenos de gozo, porque llevan la paz, llevan el perdón, llevan la salvación, llevan sanidad, libertad a las casas? No llevan maldición, sino bendición. Digan, no llevan maldición, sino bendición. Levante su mano derecha y diga: yo quisiera llevar bendición a mi casa, y no maldición, y no muerte ni desgracia a mi casa, sino bendición de Dios quiero llevar a mi casa. El ministerio de los apóstoles en las casas, según el libro de los Hechos. El apóstol Pedro, por ejemplo, en casa de Cornelio, según Hechos 10, 24, 27 y 33. Es un pasaje lindísimo. Les dejo como tarea para que ustedes lo lean, Hechos capítulo 10. Como Cornelio, un militar de alto rango, como un general de división, pero que era temeroso de Dios y buscaba a Dios, fue bendecido por el Señor mediante una visión para llevar a Pedro para que les predique el Evangelio. Y él, dice la palabra, reunió a sus amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Los altos mandos del ejército de Roma, hombres muy distinguidos. Había reunido en su casa y les esperó a Pedro allí para que les predique el Evangelio. Y también en la casa de Simón el curtidor, según Hechos 9, 42 y 43. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Allí predicó Pedro. Estoy presentando solo como un ejemplo entre otros casos.
El ministerio del apóstol Pablo en las casas. En la casa de Lidia en Filipos, Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los enfermos, los consolaron y se fueron. ¿Dónde? En la casa de Lidia. En la casa de Justo o Crispo en Corinto, Hechos 18, 7 y 8. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Oyendo, creían y eran bautizados en la casa de Crispo o Justo. Y luego les dice en Asia a los pastores o a los ancianos que les había predicado y enseñado públicamente y por las casas. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. En una casa alquilada en Roma. Digan, la casa sirve aunque sea alquilada. Díganlo fuerte, la casa es útil, aunque sea alquilada. Se puede predicar allí el evangelio. En Hechos 20, 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Siguieron el mismo modelo de Jesús. Ninguno de ellos se interesó tanto en construir templos, sino en que el evangelio se predique. Ellos creían así: Jesús viene pronto, no hay tiempo para construcciones, no hay tiempo para hacer otros programas, tenemos que predicar el evangelio. Y entonces los creyentes también eran instruidos así y decían: venga por favor, que se predique el evangelio en mi casa. Quiero ganar a toda mi familia, a mis vecinos y a mis amigos. Quiero reunirles para que escuchen la palabra del Señor. Luego encontramos el ministerio de la iglesia primitiva en las casas. Primero, el ministerio de Jesús en las casas. Segundo, el ministerio de los apóstoles en las casas. Y tercero, el ministerio de la iglesia primitiva en las casas. La iglesia nació en una casa. A ver, declaren eso. La iglesia nació en una casa. La primera iglesia evangélica, la primera iglesia cristiana nació en una casa. Según Hechos 1:13, el aposento alto era una casa. La iglesia se reunía en el templo y en las casas donde predicaban y enseñaban a Jesucristo. Vamos a recordar Hechos 5:42 de memoria. A ver, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de jugar su casino, de enseñar y predicar a Jesucristo. Digan amén. ¿Podemos hacer algo parecido nosotros? Pero en este caso era todos los días. Y algunos con un día ya estaban, o nosotros con un día estamos ahí ya pidiendo chepa. Ay, qué difícil un solo día. Ay, qué cansado, qué fatigado. Pero ellos todos los días perseveraban cada día en el templo, pero también partían el pan en las casas, según Hechos 2:46. Cuando Herodes mandó apresar a Pedro para matarlo, la iglesia se reunió en la casa de una discípula llamada María e hizo oración a Dios por él hasta que fue sacado milagrosamente de la cárcel, según Hechos 11:5 y 12. Muchas iglesias del primer siglo comenzaron a reunirse en casas.
no solamente la iglesia primitiva, sino muchas iglesias. En la ciudad de Filipos, en la casa de Lidia, como ya hemos visto. En la ciudad de Corinto, posiblemente en la casa de Crispo, el principal de la sinagoga, en Hechos 18:8. En Éfeso, Pablo el apóstol discipuló en forma personal a los líderes de la región de Asia, que más tarde llegaron a ser ancianos o pastores en muchas iglesias que se habían levantado en esa región. En Roma, ciudad capital del Imperio Romano, había allí varios grupos familiares. En la casa de Aquila y Priscila, digan en la casa de Aquila y Priscila, según Romanos 16, 3 al 5. En la casa de Aristóbulo, digan en la casa de Aristóbulo, Romanos 16, 10. En la casa de Narciso, Romanos 16, 11. En la casa de Hermes, Romanos 16, 14. En la casa de Olimpas, Romanos 16, 15. En la casa de Filemón, Filemón versículo 2. En la ciudad de Colosas, en la casa de Ninfas, Colosenses 4, 15. Y en la casa de Gayo, según Romanos 16, 23. ¿Por qué no ponen su nombre ustedes de sus hijos Aristóbulo? ¿Por qué no le ponen Narciso? ¿Por qué ponen esos nombres estrafalarios ahí de cantantes y cosas? Gente distinguida aquí en Romanos capítulo 16. Y todavía si se lee más versículos, hay nombres lindísimos allí. La hermana Apia, por ejemplo. La hermana Amplias. Ay, qué feo dicen ustedes, pero eso en griego o claro, en griego son nombres lindísimos. Pero bueno, eso ya les dejo a cuenta de ustedes. Entonces acabamos de ver así rápidamente el ministerio de Cristo en las casas, el ministerio de los apóstoles en las casas, el ministerio de la iglesia primitiva en las casas, y nunca encontramos, ni en el libro de los Hechos, ni en las epístolas, mención acerca de templos, preocupación de construir templos. Y ustedes dirán entonces, ¿qué hacemos con este templote aquí? Es que vivimos en otra época donde pues la historia nos dice que ya casi a partir del año 315, cuando Constantino llegó a ser el emperador romano, era creyente, pero no era creyente sincero tampoco. Y entonces él decretó que los cristianos podían comprar tierras y construir templos, o los templos católicos o paganos, perdón, no católicos, sino templos paganos eran entregados a los cristianos para sus reuniones, y allí comenzó a bajar el ímpetu, el fuego, el poder del cristianismo. Allí comenzó a debilitarse la iglesia por siglos, porque ya se limitaban solo a hacer reuniones en los templos. Allí la iglesia se silenció, ya no tenía el mensaje, ya no corría por todos lados. Eso dice la historia. Pero con el trabajo en las casas, casi en 200 años según la historia, casi todo el imperio romano escuchó el evangelio de Jesucristo. Por este trabajo en las casas, por el trabajo en las casas, toda la ciudad de Jerusalén había sido llenado del evangelio y la doctrina de Jesucristo. Eso lo dijeron los mismos religiosos. ¿Qué pasaría si nosotros abriéramos más casas, cientos de casas en toda la carretera central, en todo Vitarte,
y predicáramos el Evangelio en 200, 300, 500 casas a la semana. ¿Qué les parece? El Evangelio corre y por todos lados la gente escucha la palabra de Dios y después los traemos aquí para alabar y adorar al Señor a esa multitud. Hermanos queridos, tener casa propia es una bendición, es un regalo de Dios a sus hijos. En última instancia, aún tener casa alquilada es una ventaja. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos dónde habitar? Hay gente que no tiene casa, gente que vive bajo los puentes, bajo los árboles, en una situación tan dolorosa y precaria. Gracias a Dios por las casas que tenemos. ¿Cuántos de ustedes tienen casas? Denle gracias a Dios, levanten su mano y digan: gracias por esa casa que tú me has dado, Señor. Pero ese regalo y esa bendición requiere una correcta y responsable administración. Tenemos que saber administrar bien nuestras casas. Si la usamos mal, esa casa será guarida de muchas maldiciones, según Éxodo 12:30. Y si la usamos bien, esa casa, o en esa casa habrá abundantes bendiciones de Dios, según Deuteronomio 8:11 al 18. Conviene hacernos una pregunta entonces: ¿cuántas casas están bendecidas en Vitarte o en Ate? ¿Y cuántas casas están bajo maldición? Una de las razones por qué hay tanta delincuencia, tanta prostitución, tanto sicariato y cosas así es porque las casas están en maldición. ¿En qué actividades usan sus casas los inconversos? ¿Están escuchando? Preste atención, porque a lo mejor algunas de estas cosas tenga relación con el mal uso que usted hace de su casa. ¿En qué actividades usan sus casas los inconversos? En actos de idolatría, fiestas paganas, borracheras, prostitución y toda forma de perversión moral. Otros usan sus casas como lugares de peleas, de agresiones, de insultos, de maldiciones, de ofensas, de crimen, derramamiento de sangre. Hay otros que emplean su casa en negocios ilícitos como la venta de drogas, venta de licor, estafa, pornografía, ocultismo, guarida de ladrones, escondite de criminales, lugares de prostitución. Es terrible. Hermanos queridos, si nosotros no hacemos algo, toda esta ola de maldad, toda esta avalancha de inmoralidad se va a empeorar en los últimos años. Esto no va a cambiar, a menos que nosotros nos pongamos de pie y digamos: nuestras casas no tienen que ser para este tipo de actividades, este tipo de negocio. Nuestras casas tienen que ser para otro tipo de actividades. ¿En qué cosas debemos usar nuestras casas los creyentes? ¿Están escuchando? Debemos habitar digna y gratamente lo que nuestro Padre Celestial nos ha otorgado por pura gracia. Debemos estimar la casa que el Señor nos ha dado. Y por eso es que debemos arreglar nuestra casa. Debemos pintar nuestra casa. No debe estar mal o en mal estado nuestra casa. El Señor nos ha bendecido para vivir allí dignamente. ¿Me están escuchando? La casa de los evangélicos debe ser la mejor casa. Digan conmigo: la casa de los evangélicos debe ser la mejor casa.
la casa más limpia, la casa más ordenada, la casa más atractiva. Digan gloria a Dios. Así tiene que ser. Los hijos de Dios sabemos que ninguna posesión material es nuestra. Solamente hemos recibido de pura gracia y también nosotros debemos dar de gracia, pues nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso dice en 1 Timoteo 6:7. La Biblia nos aconseja a honrar al Señor con nuestros bienes. Según Proverbios 3:9, honra a Dios con tus bienes. Este incluye también honrar al Señor con nuestra casa. Por tanto, debemos ofrecer nuestra casa al Señor para su servicio, como lo hicieron muchos fieles cristianos de los primeros siglos. Y en la actualidad, la casa de muchos de nuestros hermanos sirven en la obra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, de los que están sentados aquí, dan su casa para la obra de Dios? ¿Dónde se realizan los grupos familiares? Levante su mano y diga, ¿hay algún anfitrión aquí? Muy bien, allí atrás, aquí otro. Bueno, gloria a Dios. Por acá, miren, hay muy pocos. Por eso es que la maldad no retrocede. Todos debemos dar nuestra casa, abrir nuestra casa para la obra de Dios. ¿Y qué debemos hacer en nuestras casas? ¿Qué piensan? ¿Cuántos de ustedes quisieran pelear dentro de su casa? ¿Cuántos de ustedes quisieran emborracharse dentro de su casa? Esconder dinero robado dentro de su casa. O esconder ahí a los ladrones y estafadores en su casa. De ninguna manera, diga de ninguna manera. No lo voy a permitir eso. Mi casa no es para eso. Mi casa es lugar de oración. Diga fuerte, mi casa es un lugar de oración. Diga gloria a Dios. Aleluya. Amén. Mi casa es un lugar de evangelización y salvación. Dígalo, mi casa es un lugar de evangelización y salvación para los pecadores. Mi casa es un lugar de sanidad y de liberación para la gente enferma, para la gente oprimida, para la gente desesperada, para mis familiares, para mis vecinos y mis amigos. Allí pueden encontrar sanidad, liberación, consuelo, paz y aliento. Mi casa, sigue diciendo, mi casa es un lugar de enseñanza, de las mejores lecciones de la vida, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios, porque esas enseñanzas traen consuelo, traen respuestas a las dudas y a los temores, a las preguntas. Esas enseñanzas traen cambios de vida, cambio de comportamiento, cambio de conducta, cambio de manera de hablar y de vivir. Mi casa es un lugar de compañerismo cristiano. Diga, mi casa es un lugar de compañerismo cristiano y de comunión. Mi casa, sigue diciendo, mi casa es un lugar de consuelo, es un lugar de servicio al prójimo, al hermano. Así que voy a dar mi casa para la gloria de Dios, para la obra de Dios. Quiero que en mi casa haya bendición de Dios, no la maldición. Quiero que en mi casa haya vida y no la muerte. Quiero que en mi casa haya gozo, victoria, felicidad y no desgracia y no fracasos ni derrotas.
Amén. Pero la primera casa que debemos ofrecer al Señor es nuestro corazón. El Señor quiere vivir en nuestro corazón. Primero quiere entrar a tu corazón y luego entrará a tu habitación, a tu casa de ladrillos o de los materiales con que está construido. Las casas no pueden ser mejores que los que las habitan, en dignidad, en honra, en fama y respeto. Las casas pueden estar construidas de la mejor manera, como la mejor ubicación, la mejor arquitectura, el mejor modelo, la mejor ornamentación, pero todo eso no tendría ningún valor cuando esas casas son usadas para fines de maldad y de pecado. En cambio, aún las casas más sencillas, aún las casas de adobe, aún las casas de estera, de techo de estera, pero donde se alaba y se adora al Señor, será un lugar de verdadera bendición. Porque hay cristianos que han entendido que ese lugar también el Señor lo puede usar para que el Evangelio se predique y para que la obra del Señor crezca y avance. Amén. ¿En qué cosas está usando usted su casa? ¿Para qué construyó su casa? ¿Solo para vanagloriarse, solo para jactarse? ¿Qué problemas han ocurrido en su casa? A un chico lo llevaron al médico aquí a este hospital, ¿cómo se llama? Donde están los locos aquí, a Valdizán. Y el chico, más o menos de 5 años, así accidentalmente, se quedó mudo. Y entonces los padres desesperados lo llevaron. Allí un psicólogo examinó y también un neurólogo y dijeron: este muchacho ya se malogró del todo, no va a volver a hablar. Ha sufrido una gran impresión, un impacto emocional y sus nervios han sido dañados. Y entonces le preguntaron a los padres: ¿y qué pasó? ¿Se cayó? ¿O algún perro le ha mordido? ¿Qué pasó? La mujer, siempre, disculpen que diga esto, las mujeres son más sensibles que rápido confiesan. Lo que pasa es que mi marido me gritó, me golpeó, me sacó sangre y el muchacho se quedó mudo en ese momento. Delante de él me golpeó. ¿Dónde se malogró ese niño? ¿Dónde se malogran los hijos? ¿Dónde se malogran las familias? No en la calle, no en los bares, no en los barracones, sino en las casas mal habidas, mal habitadas. Necesitamos urgentemente que Jesús entre a nuestra casa, pero primero a nuestro corazón, porque si no entra a tu corazón, menos le vas a abrir tu casa. Pero las personas que abren su corazón a Jesús y le dicen: ya no más, no quiero seguir viviendo en esa vida perdida de pecado, de maldad, de engaño. Ven a mi corazón, Jesús. Cuando abren su corazón y luego con mucha facilidad abren la puerta de su casa, de su vivienda, para que allí también se predique el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes quieren abrirle su corazón a Jesús en esta noche? ¿Cuántos de ustedes quieren entregarle la llave de su corazón a Jesucristo? ¿Me están escuchando? Pónganse de pie. Vamos a tomar la decisión. Los miembros de la iglesia evangélica no pueden ser peores que cualquier persona de religiones, de puras creencias religiosas, sino hombres y mujeres sinceros, hombres y mujeres inteligentes, hombres y mujeres honestos, hombres y mujeres que sepan valorar,
perdonen que les diga en esta noche, soy su amigo, soy su hermano, soy su pastor. Al comienzo de este año, yo perdí la esperanza de poder llegar a un año más de vida, de no poder celebrar con mi esposa las bodas de oro de 50 años de casado. Pero por la gracia de Dios pude celebrar mis bodas de oro. Y aquí está mi señal. Y por la gracia de Dios, hoy cumplo 77 años. Y por la gracia de Dios, estoy predicando todavía. Todo eso es por la gracia de Dios.